Hoy nosotros vamos a estudiar sobre la única historia sobre la infancia de Cristo Jesús. La única historia sobre la infancia de Cristo Jesús en Lucas 2. Y por supuesto, si es la única historia que tenemos, yo creo que ya es una historia muy importante. Dios quiere enseñarnos algo muy particular, muy importante de este texto. Lucas 2, 41 a 52. Lucas 2, comenzando en versículo 41. Dice la palabra de Dios: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados y de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y toda la gente. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante. Las primeras palabras de Jesús, lo que tenemos en la palabra, y las primeras palabras son respuestas de la pregunta de sus padres. Y otra vez, las primeras palabras de Cristo como ser humano, aquí en el texto, y dice: ¿por qué? ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Él contestó a sus padres con una, ¿qué? Una pregunta. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Interesante su respuesta. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. 12 años antes escuchamos la misma frase en el comienzo de Lucas 2. Después que los pastores y los ángeles salieron, después del nacimiento de Jesús, tenemos el mismo dicho, el mismo frase de María. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero después, 12 años, ¿qué pasó? María, José se lo olvidaron que Jesús era el Hijo de Dios mismo, Dios mismo. Y pasando los años olvidando eso, y por esa razón los padres estaban equivocados de estar buscando por 3 días, finalmente encontrando a Jesús. Interesante que fue 3 días, ¿no? Y dice, con angustia los padres buscando por Jesús, preocupados buscando por Jesús. Es que ellos, como pecadores, caminando en la carne, con una gran inquietud, ¿dónde está nuestro hijo? Es que ellos se le olvidaron algo muy importante. Jesús, cumpliendo este texto en Salmo 27, 4, lo único le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, y escuchen por favor, y meditando dentro de su templo. ¿Por qué ellos estaban buscando por Cristo? Por supuesto, Cristo se quedó en el templo disfrutando la presencia de su Padre Celestial. Entonces, hubo una diferencia entre Jesús como un niño de 12 años y un hombre de 30 años. ¿Hubo una diferencia? Para nada, ninguna diferencia. Desde el comienzo, como niño, Jesús estaba buscando solamente
la voluntad de su Padre Celestial. Y después de escuchar la respuesta de Jesús, María quedó guardando todo en su corazón. Ellos quedaron sin palabra. Jesús en su perfección tenía una sola prioridad, un solo enfoque, una sola misión: su relación con su Padre Celestial. Igual para nosotros es lo mismo. Dios quiere una sola misión, una sola prioridad en nuestras vidas. Y todo tiene que ver con nuestra relación personal con el Padre Celestial. No es solamente estudiar los mandamientos, las enseñanzas de Jesús. Eso es súper importante. Pero a la par de estudiar las enseñanzas de Cristo, yo tengo el privilegio de estudiar la vida de Jesús. Cómo Jesús vivía durante los 33 años aquí en la tierra. Y si yo no entiendo la vida de Jesús, yo nunca voy a entender mi propia vida, ni lo que significa tener relaciones sanas. Todo tiene que ver con mi relación personal con el Padre Celestial. Y es necesario entender lo siguiente: si ustedes se olvidan todo este mensaje, deben recordar esta frase. Tú obedeces como creyente, ¿no? Tú obedeces los mandamientos del Padre porque tú amas al Padre. Tú amas al Padre porque Él te amó primero. Tenemos una secuencia súper importante. Yo no puedo perder esta secuencia en la vida cristiana. Necesito entender que hay un proceso. Yo quiero mostrarles algo. Ustedes conocen esta familia. ¿Hay alguien aquí que conoce esta familia? Esta familia que parece una familia amable, ¿no? Guapa. ¿Ustedes conocen esta familia? No, yo tampoco. Yo no conozco a esta familia. Amable, guapa y todo, pero no sé quiénes son. De lo que yo sé es una imagen de Google. Pero los nombres, sus personas, no les conozco. Por esta razón, cuando nosotros pasamos la Biblia y hablando con alguien, tú necesitas obedecer los mandamientos de Dios. Tú necesitas cambiar tu vida y vivir una vida moral. ¿Una vida qué? Una vida moral. Obedecer los mandamientos de Dios, de la Biblia. ¿Por qué? Yo voy a amar a esta familia. Yo voy a amar a esta familia. No conozco a esta familia. Yo voy a tener mi familia, la familia de esta familia, en sumisión, sometiéndonos a uno al otro, si no le conozco. Yo voy a amar a esta familia si no conozco a esta familia. Por supuesto que no. Pero hacemos lo mismo con la gente, con nosotros mismos, tratando de obedecer los mandamientos, tratando de cumplir con la palabra de Dios sin poner el primer paso. Y el primer paso es conociendo el Padre Celestial. Todo el libro del Evangelio de Juan es un libro que explica la relación entre el Padre y el Hijo. Primera de Juan es un libro mucho más pequeño, mucho más corto, que nos explica que la relación entre nosotros como creyentes a los demás hermanos. El amor entre los creyentes. Primero, la relación entre el Padre y el Hijo. Número 2, la relación entre los hermanos, la iglesia. Si yo no entiendo esta relación entre el Padre Celestial y el Hijo, yo no voy a entender ninguna relación horizontal. No voy a entender mi propio corazón, ni voy a entender mi familia, ni voy a entender el matrimonio, ni voy a entender la relación entre mis hijos y a mí, o mis padres y mi persona como hijo. Jamás voy a entenderlo. Por esta razón, Cristo nos enseña algo tan importante, tan crítico de su propia vida. Él siendo Dios, Dios mismo, y dice el texto que él era obediente a sus padres, dos pecadores. ¿Era qué? Obediente. Otros textos en griego, la palabra original, yo puedo usar sumisión o obediente. Cualquier palabra es correcta. Cristo era sumiso a sus padres como niño, ya llegando a ser hombre, era obediente al Padre Celestial. Y dice Filipenses 2,
era obediente hasta la muerte, se sometió hasta la muerte, y la muerte en una ¿qué? En una cruz. La sumisión, la obediencia delante de su Padre Celestial desde su ¿qué? Infancia. Yo tengo que enseñar a los niños cómo ser obedientes para prepararles a ser obedientes al Padre Celestial. Cuando mis niños me desobedecen, es porque ellos no están obedeciendo ¿a quién? ¿A su papi y su mami? ¿O están en desobediencia al Padre Celestial? Todo regresa al Padre Celestial. Jesús como niño estaban obedeciendo a María y José por causa de su relación con el Padre Celestial, con su propio Padre. Él se quedó en el templo disfrutando la presencia, conociéndole a Dios. Y por esa razón pasó una vida entera en obediencia y sumisión perfecta. ¿Por qué la gente llega, no quiere escuchar la palabra de Dios? Aún personas aquí que llegan, se sienten en las mismas sillas de ustedes, pero no quieren obedecer la Biblia. No quieren regresar o ser fiel a asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no conoce el Padre Celestial. ¿Cómo yo voy a conocer o amar y tener comunión con una familia que no conozco? Es igual de un muchacho aquí en Nicaragua que dice que él ama con todo su corazón una muchacha en México. Con todo su corazón, él le ama a esta muchacha. Él quiere casarse con ella. Ah, ok. ¿Cómo se llama ella? No sé. ¿Y una foto? ¿Cómo se ve esta muchacha? ¿Tienes una foto de ella? Tampoco. ¿Tú sabes cómo está ella? Su apariencia física, su cara. Nada. Pero yo quiero casarme con ella. Yo le amo a ella con todo mi corazón. ¿Tiene sentido? Tenemos que llevar a este muchacho al médico porque tiene un problema en la cabeza. Él está enfermo. ¿Cómo yo puedo casarme con alguien que no conozco del fondo del corazón? Primero es, ¿qué? Conocer el Padre Celestial. Dios es bueno. Dios es perfecto. Dios es bello. Dios es glorioso. Por supuesto, entonces, yo quiero amarlo a Él. Por supuesto, si yo le amo, yo quiero obedecerlo a Él. Tiene que pasar este proceso. Yo no puedo pasar de número 1 a número 3. O número 3 primero y después número 1. No funciona así. Yo necesito entender algo sobre Dios en su bondad. Primeramente, Jesús conocía a su Padre. Juan 1:1. Desde el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hablando sobre la encarnación, por toda la eternidad pasada, Jesús y el Padre conociendo uno al otro en ¿qué? Perfección total. Conociendo uno al otro en perfección. Número 2, Jesús amaba a su Padre. Juan 4:31 nos enseña lo siguiente, que Jesús hizo todos estos milagros, haciendo tantas cosas bonitas, bellas, para que el mundo sepa, dice Jesús, que yo amo al Padre. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y número 3, Jesús obedeció a su Padre. Ese es el proceso divino. Eso es el proceso de Dios. Mira, ¿cómo funciona si el padre nunca quiere quedar en la casa con su familia, con los niños? ¿Cómo funciona la obediencia de estos niños a su padre? Es difícil para estos niños obedecer a su papá que nunca quiere estar en la casa con ellos. Por supuesto que sí, porque no conocen uno al otro. Los niños no conocen el papá y el papá no conoce los hijos. Difícil tener una relación íntima y buena. Difícil tener obediencia, amor, donde la gente no conoce uno al otro. Y por esa razón, ¿cómo es posible que alguien puede pasar meses o años en Harvest y después un día decir, ya no quiero seguir en esta iglesia? Y nadie sabe que esas personas salieron. No habla con nadie. ¿Esas personas tienen el amor de Dios en sus corazones? Cuando pueden salir de un solo y no hablar con nadie.
significa que no le conoce al Padre y tampoco conoce los hermanos de Dios, los hijos de Dios. No hay armonía, no hay amor en sus corazones. Por esa razón, ¿cómo yo puedo decir que yo le conozco a Dios y no quiero obedecer sus mandamientos? Es imposible. Primero, tengo que comenzar aquí. Conocerle a Dios por medio de Cristo Jesús. Estudiar, escuchar la palabra de Dios. Después de conocer la belleza, la grandeza, la santidad, el amor del Padre Celestial. Por medio de Cristo Jesús. Eso me lleva al segundo paso. Amarle a Dios. Y la Biblia está claro. Romanos 5:8, Romanos 5:10. 1 Juan 5. Que nosotros le amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. ¿Cómo yo puedo estar aquí escuchando sobre la grandeza del amor de Dios que envió su propio Hijo para morir por mí? Yo merezco el infierno y no llegar a paso número 2, de amarle a Dios con todo mi corazón. En agradecimiento, porque Dios me amó primero. Dios puso su amor dentro de mi corazón para llevarme a número 2. Y el número 2 es amarlo a Él y amar los hermanos en la iglesia. Si alguien puede llegar aquí y decir que yo le amo a Dios, yo le amo a Cristo, yo soy salvo, pero esta persona no tiene ningún interés en grupo pequeño, no tiene ningún interés en tu bienestar como hermano, esa persona no es creyente. Es imposible, dice 1 Juan, que esta persona está salvo. Primeramente, conocer al Padre Celestial. Número 2, amar al Padre Celestial. Y después que Dios toca mi intelecto, mi mente, Dios toca mi corazón, mis emociones, por supuesto, eso va a llevar mi voluntad a paso número, ¿qué? 3. Y paso número 3, la voluntad. Cumplir con los mandamientos de Dios. Lo que Dios me dice, yo hago, porque Dios es mi amor. Yo estoy enamorado con el Padre Celestial. Yo le amo a Cristo. Yo estoy aquí en Nicaragua proclamando a Cristo porque yo le amo a Dios. ¿Por qué? Porque Jared decidió un día tomar la decisión de amarle a Dios con mi corazón tan perverso y de maldad. Por supuesto que no. Un día Dios decidió demostrar su amor a mi corazón y mis ojos, abrir mis ojos para ver la grandeza de Dios, su santidad y mi condición pecaminosa. Y Dios decidió abrir mis ojos para mostrarme la grandeza de su Hijo Cristo Jesús. Y la grandeza del amor de Dios. Es el amor de Dios que me transformó. Y por causa de esta transformación, Dios puso en mi corazón y me dio el mandamiento para ir a Nicaragua y predicar Cristo. Y por eso, de llegar de número 1, número 2, a llegar a nivel número 3, de ser obediente, predicar Cristo, evangelizar, dar ofrenda, asistir a la iglesia, servir en la iglesia, ya es fácil. Dice 1 Juan 5, los mandamientos de Dios no son una carga. ¿Ustedes creen eso? Dice 1 Juan 5, los mandamientos de Dios no son una carga. Entonces, si alguien piensa que levantarse temprano y para servir los domingos o trabajar horas extra cuando ya tiene su trabajo normal durante la semana, que la iglesia y sirviendo en Harvest Kids o asimilación o montaje, desmontaje o salir para evangelizar, que alguien piense que eso es una carga, creo que no es creyente. Eso no es una carga. Porque Jesús me enseñó, Jesús me dijo en Mateo 11 que el yugo de Cristo es liviano y ligero. Yo lo creo o no. ¿Por qué, pastor? Tantos mandamientos, tantas luchas y tentaciones en la vida cristiana. ¿Cómo tú puedes decir que los mandamientos son liviano y ligero? ¿Cómo tú puedes decir eso cuando hay tantas luchas y problemas y dificultades en este mundo? Porque yo le amo a Dios. Porque yo le conozco. Y es la persona más bella, el esplendor más grande que yo he visto en toda mi vida. Por eso yo le amo a Dios. Y por eso, si Él me dice que tengo que ir a China, África,
Chinandega, Chontales, para predicar a Cristo y formar una iglesia, ya Dios tiene mi corazón en su mano. Eso no es un problema. Pasa lo que pasa. El mandamiento que Dios me da es el anhelo de mi corazón. Porque Dios tiene mi corazón en sus manos. Dios me ama y por este amor que yo recibí primero de Él, yo le amo a Él y por esta razón yo les amo a ustedes. Y si eso no es característica de tu vida, si tú puedes entrar a una iglesia, salir de una iglesia, visitar otra iglesia, salir de esta iglesia, escuchar prédica por radio, después visitar otra iglesia, y eso es el patrón de tu vida, tú no eres creyente. Porque alguien que le ama a Dios, alguien que le conoce a Dios, siempre va a buscar cómo estar en el templo permanente, sirviendo, disfrutando la relación con el Padre Celestial, disfrutando la relación con los otros hermanos. Entonces, si alguien llega a una iglesia o llega a Harvest por algunos meses, le gusta las prédicas, amén, disfruta la alabanza, pero no tiene ningún interés llegar a ser miembro, no tiene ningún interés llegar a ser parte de un grupo pequeño. Tenemos que regresar a paso número 1. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? Si el deseo no está en vos, ese es un problema grande. Es un problema muy serio. Me lleva a la siguiente conclusión. Un verdadero creyente en Jesús querrá avanzar en sabiduría del Padre, estudiar la Biblia, tiempo devocional diario, enamorarse del Padre, que me lleva a obedecer al Padre para hacer la voluntad del Padre y construir el reino del Padre. Mateo 6:33. Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estaba haciendo Jesús como un niño de 12 años? Jesús estaba buscando primeramente el reino de ¿quién? Su Padre Celestial. Una pregunta. ¿Jesús estaba preocupado sobre la ansiedad de sus padres? Jesús estaba preocupado sobre la ansiedad de los discípulos y María cuando Él estaba en la tumba después de la crucifixión. Jesús estaba preocupado sobre Marta, el hecho que Lázaro murió y Jesús esperaba bajo intenciones 4 días antes de levantar Lázaro de la tumba, de la muerte. Entonces, si buscas la presencia de Dios, siempre encontrarás a Jesús. Y por esa razón, nosotros muchas veces estamos angustiados, preocupados, buscando por la presencia de Dios. Nos sentimos perdidos muchas veces porque estamos buscando en los lugares equivocados. Si tú te sientes algunos días como yo, igual me siento algunos días perdido, todo regresa al primer texto que yo leí. Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Bueno, pastores, si eso es la verdad, significa que tenemos que alquilar este hotel todos los días y tener servicios todos los días. Sería súper costoso y bastante trabajo. Y la verdad no es necesario, porque el templo ahora, por medio del Espíritu Santo, está dentro de tu corazón. Cristo anda en tu corazón si tú has nacido de nuevo todos los días. Si tú estás en Chinandega, si tú estás en Managua, si tú estás en México, si tú estás en China, África, no importa, donde sea, Cristo mora en tu corazón. Tú puedes disfrutar la relación entre el Padre y el Hijo todos los días, porque ahora tú eres hijo. Ahora tú eres hija. Por medio de la sangre de Cristo. Él hizo todo. Entonces, pastor, ¿cuál es mi trabajo, mi prioridad número 1? Mi prioridad número 1 es entender y conocer la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué?
¿Cuántos de ustedes tuvieron una mala relación con tu padre terrenal? Levanten la mano. Honestamente, una relación mala con tu padre terrenal. ¿Ok? Igual como el primer servicio, la mayoría. Y si yo no paso tiempo estudiando la Biblia, yo voy a tener un montón de ideas equivocadas sobre mi Padre Celestial. Yo voy a pensar cosas de Dios que no son la verdad. Cosas que son mentiras. Y si yo estoy creyendo aquí cosas que son mentiras sobre el carácter, los atributos de Dios, ¿yo voy a llegar a tener un amor hacia Dios? Por supuesto que no. Primero Dios tiene que renovar mi mente, cambiar mi mente para poder pasarme a entender el amor de Dios, la grandeza de la belleza de Cristo. Y después los mandamientos. Cuando los ancianos te dicen para hacer tal cosa, ¿eso es para lastimarles, para mostrar dominio, control sobre ustedes? ¿O es para protegerles porque Dios es bueno? Es amor. Por esta razón Dios envía los mandamientos. Otra vez, Dios necesita este libro. Dios necesita este mapa, este plan de la redención del hombre. Dios necesita 66 libros para estar completo. Para nada. La Biblia es porque nosotros tenemos la necesidad. Nosotros no somos completos sin obediencia, sin obedecer este libro. Mira, los niños en sí automáticamente quieren obedecer a sus padres. Por supuesto que no. Queremos escoger nuestro propio camino, porque creemos que nuestro camino es mejor. Pensamos que el hecho de mentir, eso es un mejor camino. Eso va a llevarme al destino que yo quiero. Otra vez, engaños, mentiras. Este camino va a llevarme al sufrimiento. Si tú escoges el pecado, tú estás escogiendo sufrimiento. En punto. Ok, pastor, ¿qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Este libro es un libro de puro amor. Dios protegiéndoles a ustedes de ustedes mismos. Dios protegiéndome a mí de mí mismo. Por eso yo necesito crecer en mi entendimiento de Cristo. Crecer en entender la relación entre el Padre y el Hijo. Porque esa es la imagen de todas las demás relaciones para ser seres humanos completos, satisfechos. ¿Tú quieres vivir una vida abundante? Si tú quieres, ¿cuántos quieren vivir una vida abundante? Amén. Una vida exitosa, una vida rica, espiritualmente satisfecho. No hay otra opción. Es ser obediente, ser sumiso. No son de las mujeres y niños que tienen que ser sumisos. Los hombres igual tienen que ser sumisos. Los hombres sometiéndose bajo el Padre Celestial, las mujeres bajo primero Cristo, después su marido, y los niños sometiéndose bajo el Padre Celestial primero y número 2, los padres. Entonces, por eso, un niño de 5 años puede entender, tú has sido desobediente y tú has desobedecido primeramente al Padre Celestial, número 1, número 2, tus padres. ¿El niño de 5 años puede entender eso? Yo creo que sí. De 5 años para adelante, el padre debe estar instruyendo a los niños de esta forma. Todo regresa a tu relación con el Padre Celestial. Si tú te pones terco como miembro de acá, tú no quieres escuchar a los ancianos de la iglesia, ¿ese es un problema entre nosotros o es un problema entre tu corazón y el Papi Celestial? Es vertical y después eso provoca problemas horizontales. Pero todo regresa de entender. Si yo pienso que el Padre Celestial es enojado, de son de ira, que quiere castigarme y causar sufrimiento en mi vida, y rechazarme y ser malo conmigo, ¿yo voy a escuchar a los pastores y sus consejos? Por supuesto que no. Pero cuando yo entiendo que Dios es bueno y que Dios está lleno con amor y me ama tanto, que me envió 66 libros como mapa para dirigir y guiar mi vida. Por supuesto, yo voy a agarrar mi Biblia y yo voy a estudiarla todos los días. ¿Qué es lo que está? La riqueza del amor de Dios.
cada día que yo estoy leyendo la Biblia, estoy aprendiendo más de Dios. Si estoy aprendiendo más de Dios, yo voy a aprender más del amor de Dios y eso va a llevarme a querer, de tener todas las ganas y anhelos, obedecerle a Dios. Y la gente no quiere obedecerle a Dios porque otra vez no le ama a Dios y número 3, no le conoce a Dios. Todo regresa al Evangelio, nacer de nuevo o no. ¿Tú has nacido de nuevo? Tú vas a amarle a Cristo. Tú vas a amarle a Cristo significa que vas a obedecerle a Cristo. El hecho de que, wow, esa persona tomó la decisión de ir al otro lado, de ser misionero en Sudán, en Corea o en un lugar lejos, o sufrir en el campo acá, lejos de su familia y los otros hermanos en Managua. Cuando alguien le conoce la belleza de Dios, cuando alguien le ama a Cristo, para obedecerle a Dios, no importa lo que Él dice, yo voy a obedecer. Abraham le conocía a Dios, le amaba a Dios, y el mandamiento para ir a la montaña y sacrificar su único hijo, difícil, humanamente sí, espiritualmente fácil. Porque Hebreos nos enseña que Abraham estaba, ¿qué? Confiando tanto en la bondad de Dios. Él confiaba que Dios iba a resucitar su hijo de la muerte. Y por eso era obediente hasta sacrificar su propio hijo, único hijo. Entonces, cuando nosotros sabemos y entendemos y conocemos la grandeza de Dios, no vamos a pensar tanto en los héroes de la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob, Nehemías, Josué, José, Gedeón, David, Daniel. No vamos a pensar tanto en los héroes, porque realmente existe solamente un héroe, y él se llama Cristo Jesús. Ellos le conocían a Cristo, y por esa razón ellos hicieron cosas de héroes. No porque ellos eran hombres y mujeres de carácter tanto, pero simplemente porque le conocía al Dios Todopoderoso, que le llevaba a amarlo a Él con todo su corazón, que les llevaba a ellos a obedecer hasta, dice Hebreos 11, la mayoría, hasta la muerte. Ustedes entienden el proceso. Tú obedeces los mandamientos del Padre porque tú amas al Padre. Tú amas al Padre porque Él te amó primero. Pastor, estás diciendo que la única razón que estoy aquí no es porque yo soy bueno y yo quiero buscar el rostro de Dios y ser un hombre o una mujer muy espiritual. La única razón que estoy sentado en esta silla es porque Dios me amó primero cuando yo era enemigo de Él. Amén, amén y amén. Pastor, ok, otra vez, tú estás diciendo que yo no tomé realmente la decisión en mi corazón venir aquí, que no fue mi propia fe, fue Dios regalando la fe para creer en Dios. No, yo no estoy diciendo eso. La Biblia dice eso. Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo para estar sentado en esta silla. Pero ¿por qué yo y no fulano en la calle que es un adicto de droga y licor, que está abusando su esposa y niños diario? ¿Por qué yo y no él? ¿Por qué yo y no ella que está con 5 hombres diferentes? ¿Por qué yo estoy sentado aquí conociendo, amando, obedeciendo al Padre con vida eterna en mi corazón y no fulano en la calle? No tengo ninguna idea. Todo según la soberanía de Dios. Dios tomó esa decisión. No somos dignos, pero nosotros tenemos valor porque fuimos creados en la imagen de Dios. Lo que el pecado ha destruido, la redención de Cristo reconstruye para darme y enseñarme qué significa una vida abundante. Si tú no eres un creyente obediente a la palabra de Dios, es porque tú todavía falta bastante conocimiento
sobre la grandeza y la belleza de Cristo Jesús. Pastor, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Leer más la ley? Sería bueno, pero lo más importante es estudiar sobre los atributos y el carácter y la bondad de Dios. Y después de eso, cada vez que tú lees la ley de Dios en la Biblia, tú vas a leer la ley en la Biblia con un corazón lleno con amor, lleno con agradecimiento. Porque esta ley es de un Dios todo amoroso, todopoderoso. Y por esta razón, la Biblia está a mi mano. Si tú no lees la Biblia diario, es porque tú realmente no conoces la belleza de Cristo. Pero este libro me da ganas de llorar. Yo no soy un hombre que llora mucho, pero este libro me da ganas de llorar. Porque me muestra, me enseña un Dios tan bello, tan perfecto, tan lindo. Un Dios que yo no puedo explicar con mis propias palabras, pero Dios sí se puede con su palabra divina. En este momento, si hay algo que tú necesitas arrepentirte, hay una área en tu vida que tú no quieres obedecerle a Dios, hay una área de rebelión en tu vida, ustedes necesitan entender algo. Si hay una área de rebelión, de desobediencia en tu vida, tal vez tú no quieres ofrendar ni dar diezmo, tú no quieres ir a un grupo pequeño. 99% del tiempo es porque tú estás creyendo una mentira sobre el carácter de Dios. Y si tú estás creyendo una mentira, ¿tú vas a amarle a Dios? No, yo voy a correr de Dios si estoy creyendo una mentira. Yo voy a escoger mi camino. Pero si yo entiendo que Dios es perfecto, Dios es amoroso, Dios es lindo y bello, por supuesto yo voy a querer escoger el camino de Dios y rechazar mi camino. Porque mi camino me lleva a la destrucción. El camino de Dios me lleva a la vida eterna, la vida abundante. ¿Cuál camino vas a escoger hoy? Primeramente conocerle a Dios, que eso me lleva a amarle a Cristo y que este amor mueve mi corazón para obedecer al Padre Celestial. Otra vez, mis hermanos, mi pregunta es, ¿tú le amas a Cristo con todo tu corazón? Mucha gente, por la presión, va a decir, por supuesto que sí. Pero tu boca no lo revela. Tu vida revela si tú le amas a Cristo. Si tú no quieres ser generoso con la iglesia de Cristo, tú no le amas a Cristo. Si tú no quieres testificar de Cristo, tú no le amas a Cristo. Si tú no quieres vivir una vida de pureza e integridad, tú no le amas a Cristo. Porque todavía necesitas conocerle a Cristo. Y cuando eso sucede, tu vida va a cambiar radicalmente. Y tú finalmente vas a experimentar una vida abundante. ¿Esa es la vida que tú quieres? ¿Tú quieres ser un ser humano completo, satisfecho de una vida abundante? Requiere la obediencia igual como Cristo Jesús.